Ya, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque un movimiento vamos a ver que considera una aceleración constante. Ahora vamos a dar antes de entrar de lleno al tema, vamos a dar una observación. Recuerden que si yo tengo, imaginemos que tenemos una dimensión, bueno, se supone que es una recta, y ahora vamos a imaginar que estamos mirando desde arriba de un helicóptero un auto que va avanzando y puede tomar medidas cada cierto tiempo, ¿cierto? Y estoy dibujando el vectorcito velocidad. Entonces me tienen que creer por el momento que yo estoy tratando de preservar el mismo largo del vector. Por lo tanto, ¿qué me puede decir acerca de este movimiento? Tiene la misma dirección, la misma magnitud. Entonces, por ejemplo, yo podría querer calcular la velocidad media entre este punto y este punto que está acá. Entonces, ¿qué me dirían acerca de la aceleración? La aceleración es cero. Correcto, ¿por qué? Porque la velocidad, pensémoslo en aceleración media. Bueno, todo esto tiene el trasfondo después que hay que llevarlo a que sea una cosa continua, eso, pero es para fijar idea y para poder explicar lo que vamos a hacer. Claro, cierto, si yo tengo la aceleración media, tendré que tomar el valor final de la velocidad menos el valor inicial dividido por los tiempos iniciales y finales. Y sería el mismo, ¿cierto? Entonces la aceleración es cero porque la magnitud de la velocidad y la dirección de la velocidad es la misma. Si volvemos a hacer el mismo dibujo, pero ahora también vector velocidad, ¿qué me pueden decir acerca de la aceleración? Por ejemplo, entre este punto y este punto, la aceleración media. Va en aumento. La velocidad sí. La velocidad va, si te fijas, va preservando la dirección, pero la magnitud del vectorcito va creciendo. Eso quiere decir que la velocidad va aumentando. ¿Cómo sería la aceleración media? La aceleración es cero. No, no porque tengo una velocidad que es, suponte tú, 20 metros partido por segundo, final en B, y eso tiene que ver con la rapidez o la magnitud del vector velocidad en ese punto, el largo del vectorcito. Y en A, supongamos que el largo del vectorcito es más corto, entonces supongamos que vale 2 metros partido por segundo. Entonces la diferencia entre 20 y 2 daría 18 dividido por los tiempos, va a dar una aceleración distinta de cero, pero que va a ser constante. Pensando en velocidad media y tomando este tramo que está ahí. Entonces podemos ver que si cambiamos la magnitud del vector velocidad va a aparecer una aceleración. Y el otro que ya es más fácil de entender es cuando decíamos, bueno, si cambio de dirección, inmediatamente es más fácil ver que estoy cambiando o que tengo una aceleración ahí. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tener en cuenta esta imagen lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa si yo estoy mirando desde arriba y tengo un camino que es así? Un camino curvo. ¿Qué va a pasar con los vectores de aceleración, perdón, velocidad y qué va a pasar con la aceleración? Dijimos que de forma instantánea, por ejemplo, aquí vamos a tener el vector velocidad, por acá también, por aquí también. Entonces, como vemos, hay cambios también en la dirección y en la magnitud. Tangente en esos puntitos. Ah, entonces, ese es un movimiento que es más difícil de describir y aquí sí que hay que usar cálculo y hay que usar el cálculo diferencial para mecánica. Pero aquí lo que quiero que quede claro o que nos vayamos imaginando es que parece que si tomamos ciertos tramos podríamos dividir también, ¿cierto? La parte como lo hacíamos antes por tramos. Pero aquí la idea es que tenemos un camino que no es una línea recta, por lo tanto no podemos pensar directamente en un movimiento uniforme, sino que va cambiando a medida que nos vamos trasladando a través del camino. Por lo tanto aquí
por ejemplo, podría haber una aceleración. Si ahora pensamos, a ver, entre este punto y este punto sacamos la aceleración media y la aceleración va a dar, imaginemos hacia allá. Entonces podemos ver que si pensamos esto como un vector aceleración completo, ese vector aceleración completo uno lo puede descomponer en una aceleración que sea tangencial y una aceleración que sea radial, pensando si yo pudiese hacer una especie de circulito alrededor de él y centrarlo desde un radio cualquiera de donde yo esté mirando. Entonces tendría dos aceleraciones o un sistema en el cual yo puedo medir la aceleración que está en verde y la puedo descomponer en una aceleración tangencial al punto, pensando como si pasase una circunferencia por ahí, tangente a una circunferencia que es lo rosado, y otra aceleración que apunta hacia donde yo estoy mirando. O no necesariamente, mejor, no necesariamente donde yo estoy mirando, que estoy en el centro. Voy a dibujarlo ahí mejor. Ahí está, voy a dibujar el radio. Pero la aceleración esa podría estar apuntando ahí. Entonces tengo dos aceleraciones, y esas aceleraciones cuando uno las estudia más, la llama aceleración... no, de nuevo, no, si estaba bien. Espérate, me emocioné un poco. Se llama aceleración tangencial, la que dibujé arribita en rosado, y una aceleración radial, que va en la dirección radial del circulito que yo dibujé aquí, donde yo estoy pensando que estoy ahí en O, para poder describir esa aceleración que está en verde. Entonces, si quisiésemos escribir el vector aceleración verde, tendríamos que escribirlo como una aceleración tangencial en algún... vamos a poner aquí, voy a ponerlo así, en la dirección de algún vectorcito unitario. Y más una aceleración radial en la dirección radial. Ah, pero fíjate que esto se parece, ¿se acuerdan cuando hicimos la coordenada polar plana? Ah, entonces esta cuestión tiene que ver con un sistema de referencia que se refiere a las coordenadas polares planas. Es decir, puedo fijar en este punto un sistema coordenado que me indique que lo tangente yo lo puedo escribir como un θ y en la dirección radial, radial. Entonces este es un sistema que se va moviendo a medida que me voy moviendo por el circulito o por la curva. Todas esas cosas son técnicas dentro de lo cuando uno estudia el movimiento circular general. Pero recuerden que nosotros necesitamos un movimiento con aceleración constante. Y resulta que como esa aceleración va variando a medida que vamos pasando por la curvita, no nos interesa en general ese movimiento, por ahora. Más adelante quizás a alguien le interese. Entonces vamos a tomar este punto en particular, este que está aquí. Y vamos a dibujar aquí nuestra curvita, o nuestro circulito. Y nos damos cuenta que la velocidad justamente ahí es tangente a nuestro círculo que quedó perfecto. Y yo supongo que ahí estoy yo, en mi R, y aquí está el radio. Y sacamos la foto de la aceleración en ese punto. Y fíjense que la aceleración solamente está en esa dirección. Y la componente tangencial que había antes ya no está. O sea, vuelvo a repetir, si pensamos que ese punto de la carretera, ahora yo me lo imagino como si estuviese dando vuelta en este circulito. Y tomamos la foto ahí. Lo podemos hacer en cualquier parte del camino. Imaginar que esa parte del camino es tangente a una circunferencia de la cual queremos ver que ese punto fuese parte de un movimiento que es circular para poder estudiarlo, ¿ya? Entonces fíjense que en ese punto es bien especial porque no hay aceleración radial. Entonces nos va quedando una aceleración que es, y la voy a poner en módulo mejor, es solamente una aceleración, perdón, no está la tangencial y solamente está la radial, entonces la voy a poner en módulo. Y esa aceleración radial se va a preservar. Si yo ahora imagino que la partícula sigue dando vuelta con la misma velocidad alrededor de mi circulito. Es decir, si yo preservo, y aquí deberían venir las preguntas, preservo la magnitud del vector velocidad que está en amarillo, pero va a ocurrir que estamos cambiando en dirección.
esa es como la introducción así bien rápida y loca, pero ahora nos vamos a enfocar en ese movimiento, cuando podemos dar vuelta en un círculo y que la magnitud de la velocidad se preserve, pero la dirección va a ir cambiando. En otras palabras, en general uno dice, bueno, la velocidad o la rapidez es constante. Entonces uno inmediatamente dice, ah, pero si es constante la aceleración es cero. No, porque hay que asociarlo y pensarlo como un vector, ¿cierto? La velocidad es un vector. Y para que sea igual en los vectores tienen que preservar magnitud y dirección. Aquí preservan magnitud, pero cambian dirección, por lo tanto va a haber una aceleración. Esa es como la idea para introducir el tema. Ahora, esto que les dije acá es para que sepan que existe aceleración tangencial y radial, pero nosotros nos vamos a quedar entonces con el estudio de cosas que tengan una aceleración radial, porque esa aceleración radial, si nos quedamos dando vuelta con la misma rapidez, ¿cierto? Va a ser una sola aceleración, o sea, una aceleración constante distinta de cero. Bien, Profe, preguntas, dudas, sí, dale. yo me perdí ¿De qué parte? cuando empecé a dibujar el circulito, Eh, el rosado. el rosado, ya. Lo que pasa es que yo puedo tener una curva así y mi partícula puede ir viajando por esa curva. Y yo voy a elegir un punto cualquiera en esa curva y voy a pensar asociarle un movimiento circular, como si lo sacara del camino, me olvidara del camino, y que en este punto va a describir lo mismo por alrededor de esta circunferencia. Entonces mi vector velocidad es tanto parte del camino como después tratar de borrar el camino y quedarme simplemente con que fuese parte de un movimiento circular. Y eso pasa en cada puntito de mi trayectoria. Es una forma de estudiar ese movimiento, pero es más complicado que eso porque asocia velocidades. Si yo comparo puntos diferentes de mi trayectoria, estoy asociando velocidades que son diferentes, entonces em, tengo tengo una aceleración, en este caso el que vamos a estudiar, que solamente tiene una aceleración radial, y ya también le vamos a poner otro nombre. Y durante todo el camino las curvas son en diferentes direcciones, entonces el vector velocidad va cambiando y mi circulito o mi imagen de circulito que voy poniendo en el camino también va cambiando. Y entonces es un poco más complejo, pero les vuelvo a repetir, no es tan complejo porque la idea es tener la posición de la partícula, y si yo quiero tener la velocidad de la partícula, entonces tengo que tener la derivada de la partícula en todo instante de tiempo. Y si yo quiero tener la aceleración, tengo que tener la velocidad de la aceleración. O se puede anotar como x puntito, como x2 puntitos, que significa la segunda derivada. Pero ahí ya cambia el asunto porque la función es más complicada y hay que estar derivando y como es un curso básico no es la idea, pero si es un curso más avanzado en mecánica sí se puede hacer. Por ejemplo, un ejercicio que es entretenido es ver cómo, idealmente, por supuesto, cómo va bajando un avión cuando aterriza. El ejercicio dice que bueno, que va bajando en forma helicoidal y después entra en la pista. Entonces hay que tratar de describir la trayectoria. Entonces hay que poner una función matemática o encontrar la función matemática que me describa esa helicoide que va bajando. Y ahí aparece la aceleración tangencial, aparte de la radial, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en la aceleración radial. ¿Por qué finalmente digo esto? Porque no siempre, si a ustedes les preguntan, bueno, en un movimiento circular solamente existe la aceleración radial, no, puede existir una aceleración tangencial y una radial. Va a depender, ¿cierto?, de si yo le voy cambiando la magnitud también al movimiento. Ese es otro ejemplo que se puede dar. Por ejemplo, si pensamos en un círculo, entonces aquí tengo esa velocidad, pero acá tengo una mayor velocidad. Y aquí vuelvo a tener una más chiquitita o una más chiquitita y simplemente una más grande acá. Entonces eso va a hacer que exista una aceleración no solo radial, sino que exista también una aceleración que sea tangencial. Ahora si dibujamos la componente de esa aceleración, esas son las componentes de la aceleración, radial, tangencial. Si yo dibujo en realidad el vector aceleración, podría estar apuntando en esta dirección, en esa dirección, y no necesariamente radial. ¿Cuándo va a apuntar esta radial?
la cafecita que estoy dibujando, por ejemplo aquí, cuando la velocidad no tenga aceleración tangencial, o sea, sobrevive solamente la componente radial de la aceleración. Pero vuelvo a repetir, es solamente para fijar la idea y decir que existen aceleraciones que se llaman tangenciales y radiales. Cuando el movimiento no es tan ideal o como lo vamos a ver nosotros, que es el movimiento circular uniforme. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer nosotros, vamos a preservar la magnitud de la velocidad para que nos dé solamente la aceleración radial, que vamos a llamar como aceleración centrípeta. Entonces, como les digo, esta era una introducción así bien... No tenía para qué haberla hecho, pero quería dejar ahí, entre comillas, cierto, el hecho de que lo que vamos a estudiar no es único, sino que es ideal. Entonces, paréntesis, olvídense todo lo que les dije y ahora nos vamos a concentrar de lleno en el movimiento circular uniforme. Entonces, movimiento circular uniforme. Vamos a ver cómo se mueve entonces una partícula que tiene velocidad constante, pero en una trayectoria circular. Por lo tanto, la velocidad va a ser constante y la aceleración que vamos a obtener también va a ser de magnitud constante. Pero vamos a ver en el dibujo que las dos van a cambiar de dirección constantemente. Ejemplos donde ocurre esto, casos ideales, ¿cierto? Los satélites. Los ventiladores, los discos. Si yo me sitúo, por ejemplo, en un disco de vinilo, hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia. La idea es decir, bueno, está dando vuelta el disco, tocando el disco, y a cierto radio del vinilo hay una mancha de polvo que no sale, entonces hay que calcular, se puede calcular la velocidad y cosas por el estilo ahí. Pero en cualquier movimiento que sea circular, se puede aplicar lo que vamos a conversar ahora. Entonces, vamos a imaginar que voy a dibujar un círculo más o menos bonito aquí. Se supone que es un círculo perfecto. Y el círculo entonces tiene un centro O, y desde el centro O nosotros vamos a sacar un radio hasta donde está la circunferencia. Y a ese punto le vamos a llamar punto P1. Luego vamos a dibujar el vector velocidad tangente ahí al punto de la circunferencia. Se supone que ese vector es tangente ahí. Y luego vamos a dibujar, vamos a dejar que pase el tiempo. Y el objeto empieza a avanzar a favor del reloj. Y en un tiempo posterior vamos a dibujar un punto P2. Entonces el punto P1 ocurrió en un tiempo T1. Particular podríamos hacerlo 0, pero aquí para generalizar lo dejamos como T1. Entonces el punto P2 va a ocurrir en un tiempo T2. Entonces vamos a dibujar de nuevo el radio hasta acá. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista... me faltó dibujar el vector de nuevo que tiene... Menos mal que esto está grabado. Es de magnitud igual que el anterior. Pero, si se fijan, tiene una dirección diferente. Ya, entonces, ¿cómo escribimos eso matemáticamente? Bueno, vamos a decir que la velocidad 1, magnitud, simplemente la vamos a escribir como v. Y nuestra diferencia de tiempo, por supuesto, es un t2 menos un t1. Ahí estamos diciendo que la velocidad tiene la misma magnitud. Entonces a esto le podemos asociar una parte geométrica que tiene que ver con la circunferencia y que aquí también viene la pregunta si es que ustedes se recuerdan, si sí, si no, aquí vamos viendo. Si yo cuento el ángulo desde donde partí, es decir, asociado con el radio donde está la partícula P1, hasta
el otro radio que me va a describir el punto P2, yo tengo un angulito, ¿cierto? O una apertura angular. También podemos asociar este radio, si ustedes quieren, con un vector posición aquí y un vector posición acá. No lo quiero hacer así, pero ahí está dibujado. Entonces tengo la apertura angular desde el vector posición, digamos, primero hasta el vector posición segundo. Entonces se describe esta longitud por donde pasó la partícula, sería un arco de circunferencia o una longitud de arco que se denota en general como S. O sea, este pedacito de acá sería la longitud de arco S. O sea, sería el camino, la trayectoria que recorrió la partícula en el tiempo delta t, a partir del punto P1 al punto P2. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo escribir yo la longitud de arco? ¿Se acuerdan de eso, no? Profe, creo que era la sumatoria de los ángulos partido 2, ¿o no? La sumatoria de los ángulos partido no, a no ser que estés pensando en una cosa que yo no esté pensando, pero es más simple que eso. Geométricamente uno puede describir cuánto vale esa longitud de arco, ese pedacito verde, multiplicando el radio de la circunferencia por la apertura angular. Entonces esto, en nuestro caso particular, ocurre en un delta t, ¿ya? Así que esa va a ser, el S va a ser la trayectoria de la partícula en el tiempo delta t. Entonces, como es una trayectoria, le podamos asociar, ¿cierto?, a la distancia recorrida total, como lo habíamos hecho en una dimensión. Entonces, ¿cómo escribiríamos, pensando aquí entre paréntesis, compañeros, compañeras, si esto fuese el X? Pensando en eso, no es así, pero para ayudar a escribir. ¿Cómo escribiríamos eso en función del tiempo y la velocidad? Arriba está descrito como geométricamente, ¿cierto?, en función del radio y de la apertura angular. Ahora quiero que me la describan cómo la escribiríamos si fuese cinemáticamente. Escucho. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, muy bien. Velocidad, vamos a poner la rapidez por el delta tiempo. Entonces, si se fijan, esto es lo mismo. Solamente que aquí estamos pensando en líneas y aquí estamos pensando en curvitas. Pero esto era porque estábamos dibujando en una dimensión, así que es la trayectoria igual. Y aquí la trayectoria desde el punto P1 al punto P2, yo puedo sacar un vector posición ahí, o desplazamiento si ustedes quieren, pero la trayectoria es esta. Entonces esa sería el S, que nosotros la denotamos como D también. Entonces por eso les digo también que no hay que aferrarse mucho a las etiquetas de la letra de las definiciones, sino que aquí ahora SD, que antes fijábamos como trayectoria, ¿cierto? Ahora es el S. Entonces tenemos dos formas de escribir, uno geométrico y el otro desde el punto de vista cinemático. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, bueno, debería haber empezado a escribir al otro lado, estoy como los japoneses yo, escribiendo de atrás para adelante. Entonces ahora nos vamos a ir acá. La pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo podríamos entonces a partir de estas dos ecuaciones calcular cuánto vale el tiempo que se demoró en recorrer la partícula? En función de r, θ y la velocidad. Cuéntenme. R por el ángulo dividido en la velocidad. R por el ángulo dividido la velocidad. Sí, perfecto. ¿Qué es lo que hicimos?
¿O qué es lo que hizo la compañera? Dijo S es igual a S. Por un lado tenemos que S es R teta y por el otro lado tenemos que V por delta T. Así que despejamos delta T de ahí y me queda R teta partido por V. Espérenme que parece que hay gente que quiere entrar y... No, ya está. ¿Sí? Entonces tenemos cuánto vale el tiempo que se demora en recorrer desde el punto P1 a P2, que es el equivalente de T1 a T2. ¿Vamos bien hasta ahí? Chiquillas, chiquillos. Dedito para... A ver, vamos a hacer el dedito para arriba, el dedito para abajo. Pero todavía no porque estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí, dedito para arriba, dedito para abajo. Perfecto. Bien, 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 bien. Hay uno que no. Ah, más o menos significa eso porque puso una X y un dedito. Ya. Sigamos entonces. Entonces ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Se podrá calcular con esto el tiempo que me demoro ir desde P1 y dar la vuelta completa y llegar a P1 de nuevo? ¿Cómo lo escribiríamos? Esto es nuevo. Esto sí que es nuevo ahora. ¿No habría que hacerlo por 360 grados? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo te lo imaginas entonces? El radio por 360 dividido en la velocidad. Perfecto. Muy bien. Porque es el tiempo que me demoro, el delta tiempo ahora. El delta tiempo. Espera, me voy a dejar un espacio. El delta tiempo sería. El radio no va a cambiar. La velocidad tampoco va a cambiar. Pero la compañera dijo, bueno, el ángulo, el que va, la apertura angular es la que va a cambiar y voy a dar la vuelta completa, 360. Perfecto. Pero las cantidades angulares ahora también tenemos que irnos acostumbrando que es, las puedo escribir como grados, como dijo la compañera, pero matemáticamente las vamos a trabajar como radianes. Entonces la vuelta completa sería 2pi radian. Y esto tiene un nombre especial. Esto es lo que se llama periodo. Entonces el periodo se define como el tiempo que se demora la partícula en dar la vuelta completa al circulito. Y aprovechando que estamos definiendo el periodo, vamos a definir la frecuencia. Entonces esto trae asociado la frecuencia, que no es otra cosa que 1 partido por el tiempo. Y se mide, esto es una unidad nueva, es 1 partido por segundos, así que se mide esto en hertz. Frecuencia. Entonces, ¿cuánto ocurre esto en cantidad de tiempo? O sea, ¿cuán frecuente yo doy esta vueltita cada cierto tiempo? Entonces ahí tenemos descrito la parte principal de qué es lo que es el movimiento circular en función de su trayectoria y el tiempo. Aprovechamos de definir periodo y frecuencia. Profe, Cuénteme. lo de frecuencia es un 1 partido en T. 1 partido por el periodo. No es Ok. cualquier tiempo, es el periodo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que lo voy a hacer en la otra página, pero lo voy a indicar aquí, voy a tratar de, porque necesitamos calcular ya calculamos, en otras palabras, calculamos la posición, ¿cierto? Calculamos, tenemos la velocidad, así que nos falta averiguar cuánto vale la aceleración. Entonces para allá va esta parte. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar el vector v1 y el vector v2 en esta imagen circular, porque voy a pasar a otra pizarrita, entonces por eso necesito que se fijen. Y voy a trasladar paralelamente el v1 acá a v2,
¿Qué se va a preservar ahí para indicar que es lo mismo? La apertura angular, o sea, el ángulo que va a haber entre las dos va a ser θ. ¿Ya? Entonces, imagen ahí, sáquenle la foto que voy a pasar a otra hojita. Entonces, consideremos ahora los vectores v1 y v2. El v1 era más o menos así. v1, volvamos a verlo, ¿cierto? Más o menos así. Y el v2, más o menos así. Y aquí está el angulito. Quizás lo hice muy chico, pero bueno. Entonces ahora tenemos que sacar, como dicen ustedes, tenemos que sacarle el rollo a esta cosa. Primero, volvamos a repetir. V1 en magnitud es igual a V2. Y le ponemos V nomás. Entonces fíjense que esto apunta a que queremos calcular la aceleración media. Y la aceleración media es, ¿cierto? El delta V, o V final, ¿cierto? Un valor en un cierto tiempo, menos el V inicial en cierto tiempo dividido por ese intervalo de tiempo. Anotémoslo por acá. Delta V dividido delta T. Entonces, ¿de dónde sacamos delta V? Ah, bueno, aquí mira, fíjate, podemos... Esto se puede hacer con cualquiera de dos puntos sobre la circunferencia que estamos estudiando, no hay problema. Aquí tienen que recordar de nuevo vectores. Si yo resto V1 con V2, ¿hacia dónde va a apuntar el vector? Hacia allá. Así que eso sería delta V, ¿cierto? O sea, eso es V1 menos V2. Perdón, V2 menos V1. Me equivoqué. V2 menos V1. ¿Sí? Porque es como pensar en el punto final menos el inicial. Entonces el vector V2 era el último y el V1 era el primero. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se sigue la idea? Sí, Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir construyendo. Ojo que esto es por construcción, por eso se lo estoy contando. No es que uno lo mire y diga, sí, se hace así fácilmente. No, esto es por construcción. Estamos construyendo el vector aceleración promedio. Y como no es fácil, yo lo estoy guiando. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? ¿Qué más se me ocurre hacer acá? O al que inventó esto por primera vez. Voy a sacar esto de aquí. Ya sabemos que eso es eso. Lo voy a escribir aquí al ladito. Entonces, Profe, dígame. yo sigo sin entender bien qué significa lo que está arribita, lo que está todo igualado en el lado derecho. Esto de acá. Sí, eso. Acuérdate que tenemos un movimiento circular. Bueno, hace una circunferencia. Y tiene un cierto radio. Y el vector velocidad, por ejemplo aquí, apunta hacia allá y tiene un cierto largo. Y vale V1. O sea, ponte tú que es 20 kilómetros partido por hora. Ah, no, de verdad que está poniendo ahí, 20 metros partido por segundo. Y yo después, suponte tú, me pongo aquí. Y el movimiento de la partícula en esa dirección. Entonces, y yo voy a decir que preserva la rapidez. O sea, tiene que tener la misma magnitud. V2. Pero como vector, está apuntando en otra dirección. Así que no es el mismo vector. Pero sí tiene en la misma magnitud. O sea, este largo de aquí tiene que ser el mismo largo de acá. Eso se nota aquí. La magnitud del vector velocidad 1 es igual a la magnitud del vector velocidad 2. Y para ahorrarnos subíndice y ese tipo de cosas, decimos que, bueno, cualquier vector que cumpla con lo mismo lo vamos a anotar como V nomás. ¿Por qué? Porque aquí yo podría dibujar un vector V3 y ese vector V3 tiene que tener magnitud V. O sea, tiene que ser el mismo largo. ¿Por ahí sí? Sí, ahí sí, profe. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proyectar el vector V1 aquí. O sea, vamos a sacar esta componente. Solo esa. La otra no nos importa por ahora.
Podríamos conversar un ratito de eso, pero vamos a ver que nos contribuye la otra a lo que queremos hacer. Entonces, esa componente, ¿cuánto sería? Esa me la tienen que dar, ¿ah? ¿No es el delta B partido en 2? Sí, pero yo quiero en función del... Quizá eso me faltó decir, chiquillo. En función del ángulo. Porque estoy haciendo, ¿cierto? Aquí quise poner un eje ahí y quise poner un eje acá. Entonces sería como entre comillas el X y el Y. Entonces, ¿cómo proyecto el vector B1 sobre o lo dibujo para el otro lado, dije para que se vea mejor? A ver, dibujémoslo así. Supongamos que lo dibujamos así. Ah, lápiz, cámbiate. Ahí creo que se ve más fácil. ¿Cuánto sería entonces? Fíjense que ahí se forma el triangulito rectángulo. Y si es rectángulo aquí, ¿cierto? El cateto opuesto está asociado ¿con quién? ¿Con el seno o con el coseno? Chiquillos. Habemos 30. 30. ¿Con el coseno? No, con el Seno. seno. Entonces voy a hacer el triangulito aquí al lado. Ahí, ahí. Teta. Entonces yo quiero saber cuánto vale este largo. Si este vale B y este teta, bueno, ahí lo dibujé igual, pero ahí está cortado, así que es teta medios. Voy a escribirlo. Sería teta medio, ¿cierto? Entonces quiero describir este lado, sería la proyección B seno de teta medio. Entonces ese largo que está ahí, B seno teta medios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ya, y ahora como dijo la compañera, ¿cuánto valdría ese pedacito pensando en el vector verde que dibujé o la longitud verde esta que está aquí de aquí hasta acá? Sería igual a el delta B partido por 2. Porque dijimos que antes que el pedacito largo valía eso. Bueno, aquí está escrito como... Falta ahí. Está escrito como vector. Pero sería el largo ese, que sería como delta B dividido 2. Y ahí ya estamos casi listos. Casi. ¿Por qué? Voy a hacer la pregunta. ¿Se entiende hasta aquí? Porque esto es crucial ahora. Lo que hemos hecho es encontrar cuánto vale el delta B. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos el delta B? Porque necesitamos calcular la aceleración media. Entonces ya estamos casi listos. ¿Se sigue hasta ahí la idea de esto de calcular? Y lo que estamos haciendo con los vectorcitos. Yo vuelvo a repetir, voy lentito aquí en esta oportunidad porque así es como tienen que ir analizando o estudiando después, pasito a paso, sin saltarse nada. Más o menos dice Monse. ¿Qué pasó, Monse? A ver. Es que me cuesta un poquito cachar, pero yo creo que me falta ver como más ejemplos tal vez, Ya, cuando sigamos avanzando. pero me gustaría que me dijerais por lo menos una de las dudas que tiene. Así como, profe, no entiendo
no entiendo nada del principio o no entiendo desde esta No, parte. no, yo creo que me compliqué cuando puso la línea verde, como que ahí me costó cachar bien qué era, entonces el resto como que lo cacho, pero me falta como ese pedacito. La línea verde, esta. Sí, ahí como que... Ya, mira, aquí solucionemos eso al tiro porque si no después se va a quedar eso ahí. Yo lo que tengo aquí simplemente dos vectores. Tengo un vector B2. No lo pienses como velocidad, incluso lo voy a dibujar de forma diferente, mira. Tengo el vector... lápiz. Tengo un vector B1 y un vector B2. Sin pensar siquiera que eso representan velocidad. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale la resta de eso? Entonces tú te tienes que acordar que cuando hicimos vectores, para poder restar, tendríamos que tener, por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto vale la resta? Quiero calcular, ¿cuánto vale B1 menos B2? Entonces, como nosotros aprendimos a sumar, teníamos B1 más menos B2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiarle la dirección a este, ¿cierto? Cambiarle la dirección, va a quedar como menos B2. Y ahora lo tengo que sumar, así que lo voy a trasladar paralelamente acá. Y hago la suma, ¿cierto? Vamos a hacer la suma. ¿Con qué color? Con este ya. Entonces el vector resultante va a ser desde aquí hacia allá. Si no me equivoco, a ver. Tengo ese, tengo ese. Claro, porque estoy sumando. Debería haber hecho el B2. Vamos para atrás, para que sea igualito, si no, no va a ser igualito. Rebobinemos. Disculpen. Solo para que me quede exactamente igual como lo que estamos haciendo. Entonces vamos a cambiar esto. Tengo B2 menos B1. Eso es lo que quiero, porque eso se parece a lo que escribimos allá. Entonces yo aprendí a sumar vectores. B2 menos, menos B1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el B1 le tengo que cambiar dirección, ¿cierto? Ya, va a ser menos B1. Y ahora los puedo sumar. Y voy a trasladar el B1 paralelamente hacia B2. Ahí. O sea, ahí tengo el B1. Y ahora puedo sumar, ¿cierto? O sea, la suma va a ser desde el original, o sea, desde B2, desde el origen de B2 hasta el final de B1. Ese sería entonces el delta B. Esto representa delta B, la diferencia. Ahora, fíjate que voy a trasladar para que se note. Voy a trasladar el vectorcito este que dibujé en amarillo acá arriba. Voy a trasladarlo paralelamente hasta el vector B1. O sea, este que está aquí. Entonces mira, fíjate ahora, rota este mismo dibujito ahora en este sentido, hacia allá. Tengo B2, ¿cierto? Menos B1. Entonces parto desde el primero y llego hasta el segundo. Pero el proceso algebraico que se hizo es exactamente el que hicimos acá. Fíjate, tengo B2, B1. Entonces lo que yo quiero un B2 menos un B1. Tengo que cambiar el signo y la dirección, ¿cierto? Del B1. O sea, ahora me queda menos B1. Lo traslado paralelamente acá. Así que la diferencia, perdón, ahora sumamos desde el origen de B2 hasta el final de B1. De menos B1. Que este era menos B1. Y si ahora yo traslado este, que es el delta B, lo voy a mover paralelamente al B1, por lo tanto lo queda ubicado aquí. Que es lo que dibujamos arribita. Así que el problema que tenemos ahí, colega, es que quizás no se recuerda cómo se restaban vectores. Entonces es bueno, ¿cierto?, repasar vectores, y aquí se ve que es completamente necesario saber sumar, restar, multiplicar vectores. Bueno, ahora específicamente es la resta de vectores. Así que con eso en mente debería quedar claro todo lo demás.
Y si se fijan, no es problema de la física, es problema de una cuestión algebraica, matemática, entonces se puede solucionar rápidamente. Ya, entonces ahí nace ese vector en verde, que es el delta V. O sea, estoy restando V2 menos V1. Entonces, toda esta vuelta, todo esto, era para encontrar cuánto valía el delta V. Y ya lo encontramos. Entonces, podemos calcular cuánto vale la aceleración media. La aceleración media es delta V partido por delta T. ¿Cuánto vale el delta V? Bueno, hicimos la vuelta geométrica, ¿cierto? Con vectores, etcétera, etcétera. Y encontramos que era 2V seno de teta medios. Y dividido, obviamente, desde el punto P1 al punto P2. Eso quiere decir que tengo desde el tiempo T1 o T2 menos el T1, que representa el delta T. Profe, Cuénteme. los ángulos tenemos que usarlos como radianes. Sí, cuando se ocupan, bueno, se supone que hay que ocuparlos como radianes porque son medidas que se miden en radianes. Pero claro, si yo calculo, por ejemplo, seno de 90 grados en la calculadora, me tengo que asegurar que está en grados, o sea, con la letrita D. Y si yo lo calculo en radianes, tiene que estar en R y ahí puedo calcular entonces seno de pi, perdón, de pi medio. Es el único cuidado que hay que tener. Pero sí pensar que siempre los argumentos de las funciones trigonométricas están, o donde las pongamos, tienen que ser radianes. Ahora que nosotros la escribamos con ángulo es otra cuestión, pero deben ser radianes. Así están definidas. Ya, pues, entonces aquí tenemos un problema porque vamos a tener que hacer un pequeño cambio porque estamos midiendo con ángulo y estamos midiendo con tiempo. Acuérdense que la apertura angular va avanzando, se va abriendo a medida que va cambiando el tiempo. Entonces tengo dos variables que, entre comillas, me están dando en una misma función la idea de que pasa el tiempo, o que podría representar el paso del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a elegir, vamos a quedarnos con la apertura angular, ¿ya? Lo que significa que el delta T lo vamos a tener que cambiar. El delta T antes la compañera descubrió que, o descubrimos todos, ¿cierto? Que era R teta partido por V. Entonces vamos a hacer eso primero. 2V seno de teta medios partido por R teta partido por V. ¿Vamos bien hasta ahí? Si miran su apunte, esto lo hicimos en la paginita anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos podemos dar cuenta que las V, que representan la rapidez, ¿cierto? Se van a ir. No, perdón, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se van a ir? Vamos a escribirlo de forma diferente. Vamos a pasar el 2 dividiendo abajo y el V de abajo lo vamos a pasar, obviamente, multiplicando arriba. Entonces va a quedar V cuadrado partido por R por seno de teta medios dividido por, voy a poner en paréntesis, teta medios. Consulta, ¿se entendió esa álgebra? Porque aquí, por ejemplo, tenemos B, por poner un ejemplo, partido por 1 partido por B. Eso es lo mismo que B cuadrado, ¿cierto? Y en el caso del 2, lo que hicimos fue pasar un 2 dividido por el teta partido por 1, pongamos. Pasamos el 2 dividiendo abajo. Entonces eso queda 1 partido por teta medios. Ese sería el álgebra. Puntual en el caso del por qué quedó B cuadrado y por qué quedó teta medio abajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense, relajados y tranquilos porque la vuelta es larga esta y el resultado al que vamos a llegar es sencillo y es el que vamos a ocupar después, pero la idea es mostrar de dónde viene. No llegar y decir, bueno, vale esto. Entonces, tenemos nuestra aceleración media en función de lo único que va a ir cambiando ahí va a ser la apertura angular, el teta. Y como nos gustaría saber en todo instante de tiempo, que es equivalente a saber en todo teta,
¿cierto? ¿Cuánto vale la aceleración? Eso significa que queremos saber la aceleración instantánea ahora. O sea, esto es la aceleración media. Y ahora queremos saber la aceleración instantánea. Entonces, para pasar de una cantidad media a una cantidad instantánea, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué se hace? Matemáticamente, Derivar. sí, casi. O sea, sí, pero para encontrar la derivada, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Aprender primero? Pues, obtener el límite. El límite, perfecto. Entonces vamos a tomar el límite original, sería delta t cuando tiende a 0, del delta b dividido el delta t. Pero cambiamos a cantidad angular, así que el límite va a cambiar de límite de delta t, es equivalente a tomar el teta cuando tiende a 0. Entonces, si se fijan, voy a dibujar acá. Esto aquí tengo una apertura angular que me tomó un tiempo de aquí a acá. Pero si yo aproximo el tiempo a 0, es lo mismo que ir aproximando el ángulo a 0. Entonces por eso hago ese cambio. Profe, ¿qué Cuénteme. es lo que está multiplicando a la b al otro lado? Ese me quedó muy feo, ¿cierto? Es el delta v. Pero el delta v partido por t ya lo calculamos recién y todo en función del teta, por eso cambiamos el límite. Y me quedaría b2 partido por r por seno de teta medios partido por teta medios. Entonces aquí tenemos dos caminos para hacer esto. No sé si ustedes ya calcularon cuánto vale el límite de seno de teta partido por el ángulo. O podemos hacer entre una mezcla de, porque queremos saber la cantidad instantánea que es por límite, y ocupar el hecho de que si tenemos ángulos pequeños, el seno se aproxima al argumento. Entonces, para no complicarnos con eso, vamos a utilizar eso. ¿Dónde lo anoto? Voy a borrar el triangulito este que está aquí. Entonces, cuando consideramos ángulos pequeños, eso quiere decir en general menos de 13 grados, el seno de x se aproxima a su argumento. Entonces lo que tenemos acá es el límite de teta cuando tiende a 0 de b sub 2 partido por r por si usamos ángulo pequeño. ¿Por qué? Porque nos estamos aproximando a 0, entonces es suficientemente pequeño. O que es lo mismo tomar el límite de seno de teta medio partido por teta medio, que va a ser 1. Entonces nos queda simplemente el límite cuando teta tiende a 0 de b al cuadrado partido por r, pero eso es constante, o sea que lo que estamos haciendo aquí es simplemente quedarnos con el b cuadrado partido por r. Entonces ahí tenemos dos formas de hacer ese límite. Una, si es que no se lo han enseñado, se lo deberían enseñar o mostrárselo en una tablita ahí, como que el límite del seno de teta partido por teta vale 1, que es equivalente a esto que hicimos recién aquí con el ángulo pequeño. Así que queda que la aceleración instantánea es la velocidad o la rapidez al cuadrado, ¿cierto? Dividido por r. Y como esa sería como la magnitud. Ahora, como es un vector, tenemos que indicar la dirección. Y podemos ver que la dirección que tiene, o la dirección de la aceleración, pensando en la aceleración promedio, es la misma que la de la velocidad promedio. ¿Sí? Porque está definida, si ustedes quieren, es proporcional. Así que la aceleración debería apuntar en la misma dirección de la velocidad promedio. ¿Eso en qué se traduce?
Eso se traduce, vamos a volver a hacer el dibujito. Voy a pasar. Hasta aquí estamos ok. Mira, que toda la vuelta que dimos era simplemente para encontrar que la aceleración, que ahora le quitamos el nombre de instantáneo, simplemente va a ser nuestra aceleración o magnitud de la aceleración v cuadrado partido por r para este tipo de movimiento. Y le vamos a poner un nombre especial. Queda así nuestro dibujo. Tenemos R, ¿cierto? Aquí habíamos dibujado un vector V1. Habíamos dibujado un R por acá. Y habíamos dibujado el mismo vector V2 aquí. Voy a sacar el... Ahí más o menos. Entonces, dijimos que la aceleración iba a apuntar en la misma dirección del delta V, que está acá. Y esto quiere decir que está apuntando hacia el centro si nos dibujamos, si nos remitimos a nuestra circunferencia, porque es el estudio que estamos haciendo. ¿Dónde pasó? Estos son mis límites. La aceleración apunta hacia el centro. En todos los puntos que yo dibuje la aceleración. Por ejemplo, si dibujamos otra aceleración por acá, ¿hacia dónde debería apuntar su aceleración? Hacia el centro. Por eso es que a esta aceleración le vamos a poner un nombre especial y le vamos a llamar aceleración centrípeta. Entonces ahora, en vez de escribir A, la escribimos con una A, con un subíndice C, y sería aceleración centrípeta. ¿Y qué significa aceleración centrípeta? Significa apuntando o buscando el centro. Viene, adivinen de quién, de los griegos. Así que ahí está nuestra representación de un movimiento circular uniforme con aceleración constante. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? V cuadrado partido por R. ¿De dónde viene eso? De todo el menjunje y mezcolanza geométrica que hicimos anteriormente. ¿Qué me queda comentarles de esta parte? Bueno, aquí se supone que yo tenía que comentar lo que hice al principio, de que teníamos aceleraciones que no necesariamente tenían que ser centrípetas, pero lo hice al principio. Tenía otra cosa que decir acá que se me olvidó. Bueno, si me acuerdo se las digo. Cosa importante. Este movimiento hay que aprenderlo bien, porque después está asociado con algo que no sé si vamos a alcanzar a ver, que es movimiento oscilatorio o movimiento armónico simple. Dependiendo del tiempo, como estemos, vamos a ver si lo alcanzamos a ver, pero está asociado con eso, el movimiento circular también, aparte de estudiar movimientos que son circulares. Lo otro que tenemos que hacer ahora es estudiar la cinemática, porque esa es la idea de este asunto. Ahora, eso es más extenso porque involucra, como les digo, esto de la aceleración tangencial cuando las velocidades no tienen la misma magnitud. Pero lo vamos a hacer de forma rápida e intuitiva para poder hacer ejercicios de ese tipo. Entonces, de nuevo, en la mente, la foto de este dibujo, así el movimiento circular, vectores tangentes, ¿cierto? Que me dicen que la velocidad tiene distinta dirección, pero su magnitud es la misma. Y en cada punto donde yo vea una velocidad que es tangente ahí a la circunferencia, tengo asociado mi aceleración centrípeta y que vale este valor. Ya. Entonces, ya empezaron a ver derivadas, ¿cierto? Para poder hablar de derivadas, no hacer cálculo, pero sí hablar de derivadas. No, profe. No, profe, todavía no. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer, ¿cómo lo hago? Quizás va a quedar un poco truncado entonces para no meter el asunto de las derivadas, pero
A ver. Tendría que eliminar algunas cosas de acá. Sí, ¿cómo lo hago? Está difícil, ¿eh? Pero bueno. Necesito solamente eso. Ya, lo vamos a hacer a los chilenos. Vamos a parcharnos. Recuerden que la velocidad promedio es el delta X al delta T. Si pensamos, aquí voy a poner lineal. Me refiero lineal en el sentido que lo estudiamos en una dimensión. A eso, ¿ya? Entonces, acá la velocidad que vimos en el movimiento circular no es una velocidad lineal, sino que es una velocidad que es tangencial a la circunferencia. Entonces vamos a definir ahora lo que vamos a llamar rapidez angular. Definición, entonces, hagámoslo así por definición. La definición dice que la rapidez, que se puede escribir como velocidad también, pero lo vamos a ver como magnitud, se llama rapidez angular. Y la designamos con la letra W. Entonces, aquí viene la analogía. Analogía mala, pero sirve para fijar ideas. Como la velocidad en la parte lineal es el delta X, ¿cierto? Que está asociado con la posición final, la posición inicial dividida por el tiempo, o la diferencia de tiempo. Acá ahora, como el movimiento es, digámoslo, circular, tendría que ser una distancia que yo pueda calcular en función de los parámetros que me permite hacer la circunferencia que hicimos. Y eso, lo adecuado era medir en función de la apertura angular. Entonces, lo que antes era X, ahora va a ser el dado por el ángulo y en la misma unidad de tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a llamar rapidez angular. Es decir, por ejemplo, si tengo un problema que me dice calcule la rapidez angular de un móvil en un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿cierto? Donde la apertura angular, o inicialmente está 0 grados y al tiempo de 0 segundos, ¿cuál es la rapidez angular a los 20 segundos si el ángulo es de 70 grados, por ejemplo? Ahí calculamos inmediatamente. Ojo que ahí yo hablé de grados, pero hay que calcularlo en radianes. Así que este tiene unidades de radianes partido por tiempo. ¿Ya? Después tenemos la aceleración. La aceleración también media en lineal, ¿cierto? Era una velocidad dividido por el tiempo. Entonces eso se transforma en algo que acá no vamos a ocupar más que como por definición, como lo hicimos aquí, porque esto tiene que ver también con lo que le conversaba al principio de la clase, es una aceleración angular. Que aquí lo vamos a conversar también como magnitud. O sea, la designamos con una letra alfa porque estamos en un movimiento que es circular o de rotación, si ustedes quieren. Acá arriba es lineal, acá abajo es rotación o circular, como quieran llamarlo. Entonces tenemos que diferenciarla. Acá se va a llamar alfa, aceleración angular, y va a estar definido. Arriba el lineal se supone que era el delta V, o sea, la velocidad media. Bueno, acá le llamamos rapidez angular, así que va a ser la diferencia de rapidez angular dividido en el tiempo. Ahí están nuestras dos definiciones que necesitábamos. ¿Para qué cosa? Para poder hacer ahora un salto tremendo. Voy a definir dos cositas que las había escrito yo como derivadas, pero como me dicen ustedes que todavía no lo han hecho, no los quiero asustar con eso. Entonces, también por definición vamos a poner aquí como corolario. Corolario. También se puede escribir la velocidad lineal o tangencial como el radio por la rapidez angular. Si alguien está interesado, después le puedo contar cómo la calculamos a partir de la derivada, o cuando ya sepan derivar.
que simplemente ese resultado que está ahí, se los puedo decir, es derivando la longitud de arco. Se llega a ese resultado. Y aquí a este otro lado también, corolario, también se puede escribir la aceleración, que en nuestro caso es la aceleración centrípeta, ¿cierto? Como el radio por la aceleración angular. Y esto viene de derivar esta que está aquí. Pero ahora por ahora tomémoslo como definición. Entonces ahora podemos calcular esas cosas porque son discretas y que no son complicadas. Aquí un problema podría ser calcule la aceleración angular si la rapidez inicial es de, no sé, pues 20 radianes partido por segundo y la final es, perdón, si la rapidez angular, así bien digo, y la rapidez angular es de 50 radianes partido por segundo, en un tiempo inicial de 20 segundos, tiempo final, no sé, pues 40 segundos. De nuevo, calcular cosas medias. Y abajo serían ejemplos como, por ejemplo, calcule la aceleración angular si el radio es de 20 centímetros y la aceleración centrípeta es de, no sé, pues 20 metros partido segundo cuadrado. Cosas sencillas como esa. Así que, ¿y para qué hacemos esto? Para poder finalmente escribir la cinemática angular o circunferencial, como quieran llamarla por ahora. No me queda ninguna otra cosa que definir ahí. No, ya perfecto. Entonces, vamos a hacer la analogía ahora. Ojo que esto habría que hacerlo todo calmado, definiendo todo, pero aquí vamos a ocupar la estrategia del shock. La analogía, tenemos que hacer una analogía entre la cinemática lineal, que es lo que ya habíamos estudiado, o unidimensional, con la circular, o para la rotación, que nos ayude para la rotación. Entonces la analogía es tan simple como esto. Vamos a escribir aquí lo que nosotros sabemos. La velocidad es v sub 0 más at, ¿cierto? Y la posición la escribimos como x0 más v sub 0 t más at al cuadrado partido por 2. Es un más. Ahora, ¿cómo escribiríamos eso en circular? Porque ahora tenemos que hacerlo para el movimiento circular. Bueno, vamos a cambiar los nombres que ya habíamos dicho. La velocidad lineal se transforma en la rapidez angular. Así que sería eso. Eso. Y la aceleración que conocíamos lineal se transforma en aceleración angular. Así que, ojo, esto es delicado, pero se puede hacer esta analogía que estamos haciendo. Entonces nos ahorramos de deducir esa ecuación. Habría sido parecido al contexto en el que hicimos la parte lineal, pero aquí tenemos que andar un poquito más rápido. Y la de la posición, dijimos que la posición la íbamos a cambiar por la apertura angular, así que la ecuación cinemática para un movimiento circular sería el ángulo en algún tiempo para un ángulo inicial, más la rapidez inicial por el tiempo, más la aceleración angular por tiempo al cuadrado partido por 2. Entonces fíjense que la analogía nos permitió escribir rápidamente cómo es la cinemática circular respecto de la lineal. Bueno, y para terminar, aquí la aceleración, bueno, aquí con lo de la aceleración, No. con lo de la aceleración angular y la aceleración centrípeta, ¿ya? Recuerden que aquí el meollo del asunto es que la velocidad centrípeta vale eso. Y que eso me hace que el movimiento sea un movimiento con aceleración constante y por eso lo estudiamos. Ahora, ojo que hay algo que yo no hice, pero ustedes pueden hacer es escribir la aceleración centrípeta, por ejemplo, como tarea en función de la rapidez angular. A ver cómo quedaría. Ese tipo de cosas. Pero ahí está lo esencial. Entonces ahora vienen cosas como, por ejemplo, si la velocidad angular inicial es de 20 metros partido por segundo y tiene una aceleración angular de 10 radianes partido por segundo al cuadrado,
en el tiempo de 30 segundos, ¿cuál irá a ser su rapidez angular? Bueno, ocupo esta ecuacióncita que está aquí. Igual que en cinemática, la velocidad inicial del objeto vale 20 metros por por segundo y la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado. A los 20 segundos, ¿qué velocidad tiene? ¿Ves? Cambiamos los conceptos. Velocidad por rapidez angular. Aceleración por aceleración angular. Posición por apertura angular. Y finalmente tenemos nuestra aceleración centrípeta que siempre va a apuntar hacia el centro. Comentario final. Y con esto terminamos. Les agradezco que no me hayan interrumpido porque les quedo debiendo el recreo. Pero también voy a terminar al tiro. Quiero solamente hacer el siguiente comentario. También existe la palabra centrífuga. Pero eso lo podemos conversar después porque eso, desde el punto de vista que nosotros estamos analizando el objeto como si lo estuviésemos mirando, ¿cierto? Esta imagen que le decía yo mirando desde el helicóptero hacia abajo, estoy en un marco de referencia diferente al del objeto. Cuando es así, se llama aceleración centrípeta, y la aceleración centrífuga no existe, es una fuerza ficticia. Pero si ahora yo analizo desde el punto de vista, yo soy el objeto que está girando, ahí la cosa cambia. Ahí sí se puede utilizar el concepto de aceleración centrífuga, pero sigue siendo la misma aceleración centrípeta. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay un cambio de referencia, de sistema de referencia, que deja de ser el inercial en el que yo estaba mirando al objeto y pasa a ser el objeto en un marco de referencia no inercial, es decir, acelerado, ¿sí? Ahí está la diferencia. No es lo mismo que tirar una pelota derechita por aquí, en mi casa, va a salir camino recto, que si yo estoy girando en un disco y tiro la pelota no va a salir recta, ¿ya? Pero también eso también depende de lo que quieran hacer más adelante, pero esto es lo básico. Con eso, con esto básico se pueden entender otras cosas. Moraleja, toda la vuelta que dimos era simplemente para escribir las ecuaciones cinemáticas final y escribir que la aceleración centrípeta era la velocidad o la rapidez al cuadrado partido por r. Pero había que darle el contexto, ¿cierto? Para saber de dónde venía todo. ¿Preguntas, dudas? Voy a hacer la pregunta de rigor. Dedito para arriba, dedito para abajo, si se siguió la idea hasta el final. 2, 3, 4. Perfecto. Bien. 10. 10. Oh, perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas. Lo que vamos a hacer mañana, no es obligatorio venir, pero mañana vamos a trabajar en la guía. Yo se las voy a subir hoy día a la tarde y mañana partimos con la guía de 2D. O sea, vamos a hacer ejercicios de lanzamiento proyectil y de circular. Voy a tratar de mostrarle uno de cada uno y ahí ustedes empezar a trabajar por grupos si alcanzan. ¿Ya? Así que nos vemos mañana, chiquillos. Que estén bien.